Yo creo que efectivamente la migración ya desde hace un tiempo se ha vuelto un tema que se instrumentaliza muchísimo a nivel político, tanto en países receptores como en los propios países expulsores de migrantes, ¿no? O sea, estamos acá en Washington, por ejemplo, en esta, que también es un país, ¿no? Estados Unidos, que está pronto de tener elecciones presidenciales, la migración se ha vuelto uno de los principales motivos de preocupación de la sociedad estadounidense. ¿Por qué? ¿No? Y creo que tiene mucho que ver con la construcción de una narrativa tremendamente tóxica alrededor del tema migratorio, sobre todo por parte de los movimientos y los propios políticos antiinmigrantes. Es en el caso de un país receptor, ¿no? Ahora, en el caso de un país expulsor como Venezuela, pues obviamente el negacionismo es también estigmatizante, ¿no? O sea, negar que tu país ha expulsado a millones de personas es negar la existencia, ¿no? De la propia crisis de refugiados y es negar la agencia de las personas. Y de hecho, tanto fue así que básicamente la diáspora venezolana no tuvo derecho al voto. O sea, la negación de su existencia se tradujo también en la negación de sus derechos. Ahora, sí creo que hay que tener mucho cuidado en cuanto a hablar sobre la migración, bueno, desde una perspectiva de derecho y una perspectiva humanizante, ¿no? El tema migratorio es un tema de preocupación, eso hay que reconocerlo, ¿no? No es fácil para los países receptores, sobre todo los que son receptores de números muy importantes, ¿no? Colombia, Perú, Chile, gestionar los movimientos migratorios, gestionar los recursos que tienen para sus propias comunidades y ahora para comunidades que tienen una población mayor debido al flujo migratorio. Y bueno, reinsertar, mejor dicho, integrar a personas recién llegadas o a personas que ya tienen tiempo allí al aparato productivo, al sistema educativo, al sistema de salud, etc. Entonces, no se pueden negar los desafíos que enfrentan los países receptores. El problema es cuando esos desafíos se convierten en un discurso que estigmatiza a la persona migrante y que vuelve a la migración en una discusión tóxica en donde en vez de buscarse soluciones coordinadas entre los diferentes países que son impactados por la migración, se toman decisiones políticas principalmente encaminadas a simplemente contenerla, ¿no? Y lo cierto es que ya sabemos, la propia historia de los flujos migratorios de la región nos muestra que las políticas de contención a veces tienen algunos efectos inmediatos, pero en general no funcionan por una razón muy simple, porque no cambian los factores de expulsión. Usted puede poner 1000 barreras, 1000 muros, pero si Venezuela, como país expulsor, continúa teniendo una emergencia humanitaria compleja y no vuelve la democracia, pues probablemente vamos a tener a miles de venezolanos planeando su salida migratoria. Y como bien decía, no podemos simplemente hablar del tema económico. Nosotros en ULA justamente estamos también trabajando el tema del concepto del proyecto de vida, ¿no? Que va mucho más allá de simplemente el ingreso. O sea, ¿qué quiere una persona? ¿Cuáles son las necesidades y los derechos básicos a los que aspiren en su proyecto de vida? ¿Qué quiere una familia joven venezolana? Pues que sus hijos se eduquen, tener una casa, una vivienda decente, seguridad ciudadana, salarios y trabajos dignos. O sea, el concepto de proyecto de vida hay que contextualizarlo en estas crisis y eso va mucho más allá de simplemente un aspecto económico, ¿no? Y yo creo que desgraciadamente las y los venezolanos sienten que sin democracia no hay proyecto de vida posible. Claro, muchísimas gracias. Voy a saludar a varios, Carolina, discúlpame, voy a saludar a varios de los usuarios en YouTube, porque tú sabes que parte de lo que ha sido la experiencia de Efecto Cocuyo con el apoyo de todos ustedes que aceptan conversar con nosotros, ha sido como incluso desde Venezuela muchísimos hacen el esfuerzo de conectarse. Por tanto, quiero saludar a la gente que está conectado, que nos dice que nos saluda desde Maracaibo, desde otras ciudades de Venezuela, Barquisimeto. Tenemos, gracias, Cruz Rodríguez, que dice que hay un excelente programa. Esto no es una sesión de
complacencia, pero creo que es importante tener sus comentarios. Iván Vázquez Tolosa dice, viva Venezuela, me hacen brotar las lágrimas. Gracias, Iván. Yo creo que es importante tener la emoción, no quedarnos como dice la maestra de periodismo Milagro Socorro, el sentimentalismo es enemigo del sentimiento, pero sí ver la emoción y lo que esto significa, porque como bien lo decía Carolina, y como lo vimos, el tema de la separación de las familias surgió como un tema de campaña espontáneamente. La gente lo fue manifestando y vimos centenares de fotografías de niños, niñas en Venezuela pidiendo que regresaran sus padres, de niños que han crecido sí con los abuelos, de familias totalmente separadas. Entonces, eso es un dolor que está allí que pues se puede diseñar de distintas maneras de cómo se cuenta esta historia, pero esas historias las estamos contando con todos ustedes, tanto dentro de Venezuela como fuera de Venezuela. Así que muchísimas gracias por estar conectado. Y volviendo con Carolina, que también te agradezco el tiempo para esta conversación, me gustaría avanzar un poco más sobre lo que pudo haber significado ese 17, pero sobre todo los desafíos que vamos a tener los venezolanos para exigir que se respete la voluntad popular. No sé cómo han evaluado ustedes desde WOLA las posibilidades de incidencia en factores, por ejemplo, en el caso de la OEA, en la toma de decisión que hubo en estos días de una declaración por consenso, o en otros sectores que puedan incidir en que se empuje hacia yo diría que la negociación de una transición ordenada, porque la verdad es que si damos por válido toda la información que ha subido la plataforma de Fuerzas Democráticas, pues evidentemente hubo un ganador de acuerdo con eso y de acuerdo también con los testimonios y con los pronunciamientos que han tenido el Centro Carter, el panel de la ONU, que han enfatizado en el tema de la transparencia de los resultados. O sea, combinar lo que fue el sábado con los desafíos que nos corresponden. Mira, cuando uno ve los titulares internacionales del domingo, ¿no? O bueno, o si ve todos los titulares online, ¿no? Del propio sábado, se da cuenta de que la manifestación de venezolanos en más de 350 ciudades del mundo fue noticia global. O sea, no hay manera de ignorar, ¿no? A diásporas que están en tantos lugares simultáneamente protestando. O sea, eso es noticioso en sí mismo, ¿no? Y eso creo que también las cancillerías de todos esos países y los propios gobiernos de esos países toman nota. O sea que el tema venezolano es un tema de interés de política internacional y está en este momento en la agenda. Ahora, ¿qué hemos visto nosotros acá en Washington y bueno, también en lo que hemos estado viendo con los gobiernos latinoamericanos con los que conversamos? Que esa resolución de la OEA no es gratuita, ¿no? Hay un consenso generalizado que muy claramente exige transparencia, exige que se presente una evidencia, ¿no? Para que se compruebe lo que anunció el Consejo Nacional Electoral, bueno, sí, en la mañana ya no, después de la madrugada del 29 de julio, y esa evidencia no se muestra. ¿Por qué? Obviamente no existe, ¿no? Entonces, estamos ante una situación, yo lo he dicho en otras ocasiones, donde la falta de evidencia es la evidencia, ¿no? Y hay un consenso en que es imposible, ¿no? Reconocer legítimamente la reelección al tercer mandato de Nicolás Maduro si la propia autoridad electoral no puede demostrarlo. Dicho esto, yo sí creo que el consenso de la OEA no puede subestimarse como mensaje político, es bastante fuerte, a lo que siguió, pues, declaraciones de la Unión Europea, etcétera. La gran pregunta es cómo lograrlo, ¿no? Justo lo que tú dices, cómo se logra esa transición ordenada. Hoy veíamos el editorial en El País que decía Venezuela está en riesgo de parálisis, ¿no? Y yo creo que esa es una preocupación genuina de la propia comunidad internacional y creo que obviamente es el producto
de esa política que estamos viendo que va implementando Nicolás Maduro, ¿no? Que yo le llamo una política del doble desgaste. El desgaste legitimador y el desgaste normalizador. Legitimador porque mientras van pasando los días va buscando y sigue buscando maneras de legitimar una victoria inexistente, ¿no? Yo creo que toda la narrativa del trabajo, peritaje del Tribunal Supremo de Justicia va en ese camino, ¿no? Mostrarle a algunos aliados internacionales que se están revisando las actas, que se está haciendo un peritaje desde el máximo órgano de justicia de Venezuela, etc. Entonces va desgastando y tratando de legitimarse. Pero luego está el desgaste normalizador, que es simplemente intentar por todos los medios esperar que el tiempo pase y que la comunidad internacional normalice la situación de Venezuela, ¿no? Que se vuelva normal tener a un presidente reelecto, aunque la soberanía popular haya sido violada y aunque se haya lanzado una ola represiva que ha sido brutal y condenada por todos los mecanismos de protección internacionales y nacionales de derechos humanos. ¿Qué tiene que hacer la comunidad internacional? Evitar llevarse o caer atrapada en esa política de doble desgasto a la que juega el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Es limitado el rol de la comunidad internacional? Bueno, sí. O sea, obviamente hay límites a lo que la comunidad internacional puede hacer, pero yo coincido con lo que decía hoy el país, a pesar de que obviamente la comunidad internacional tiene sus límites sobre lo que puede hacer y sobre las formas y maneras en las que puede presionar, creo que tiene que mantenerse firme. Es decir, no podemos pasar a que se normalice la situación, a que empiecen a haber reconocimientos hacia una victoria que, insisto, no refleja la voluntad popular. Entonces, no creo que estemos todavía en el fin de esta historia, todo lo contrario. Yo creo que el proceso electoral venezolano no ha culminado, ¿no? Algo que tendría que haber culminado hace 3 semanas sigue siendo un proceso electoral no culminado, justamente porque los resultados expresados por la máxima autoridad electoral no son creíbles.